Listo. Un saludo cordial con todos. Es un gusto tener presente aquí, que ha aceptado la entrevista, pues el doctor Carlos Julio Manuel, quien tiene amplia experiencia en la economía, en finanzas públicas. Ha sido, pues, gerente del Banco Central del Ecuador, ha sido ministro de Economía y Finanzas y, bueno, su hoja de vida ha sido realmente muy eh, importante al servicio del país. Así que, sin más preámbulos, doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación, Carlos Julio. Eh, bueno, en este contexto de la economía, ya vamos con 2 meses de confinamiento. Las ciudades, pues, un poco han ido cambiando la semaforización y eh, recién el día de ayer fue justamente la rendición de cuentas del Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Eh, ¿Cuál es tu lectura al respecto en temas generales, en el sector real de la economía, el tema impositivo, el tema de crecimiento económico que no se lo ha abordado y que sigue siendo el telón de Aquiles, la continuidad del gobierno anterior? Tu lectura al respecto, las soluciones que podría encontrar el Ecuador. Así que bienvenido, te doy la palabra. Gracias, Carlos Julio. Muchas gracias, Andrés, por esta oportunidad. Hemos estado en contacto a través del Foro de Economía y Finanzas y he seguido muy de cerca también todos los planteamientos que tú has venido haciendo, tanto a lo interno del foro como en una serie de entrevistas. Y de entrada también deseo felicitarte porque tienes una idea muy clara de cuál es la situación del Ecuador y qué es lo que hay que hacer para comenzar a Muchas salir gracias. de este tremendo problema que los 13 años del correísmo, morenismo nos han metido. Eh, yo creo que habría que decir, para comenzar, que el gran problema que vive el Ecuador, desde antes de que nos llegara esta pandemia del coronavirus, ha sido un pésimo manejo económico, una política económica divorciada totalmente de la realidad de nuestro país y divorciada también de los conceptos básicos de economía. Durante los 10 años de Correa, gracias a la abundancia de recursos, recordemos que hubo por lo menos 100.000 millones de dólares de ingresos petroleros. Así es. Eso viene a ser las 2/3 de todos los ingresos petroleros que hemos recibido desde 1972. Desde los 70. Y a eso le suma 250.000 millones de dólares en ingresos tributarios, producto de más de 30 reformas. Ese gobierno, el de Correa, contó con recursos increíblemente altos, significativos, que de haber sido utilizados correctamente, ahorrado buena parte de ellos. Otro sería el destino del Ecuador. La situación ecuatoriana sería completamente diferente, pero lamentablemente lo que se hizo fue aumentar el tamaño del Estado, aumentar de manera significativa el número de los empleados públicos y terminamos con un rol de pagos gubernamentales que equivale a casi a 1/3 del presupuesto del Estado. Una Así es. situación insostenible. Eso no existe en el mundo. Lamentablemente, ese sistema de 10 años se lo ha continuado hasta el día de hoy. Por eso es que el ministro de Finanzas ha estado siempre en busca de dinero porque le hace falta dinero para poder pagar los sueldos y salarios, para poder pagar la deuda externa, que ese es otro de los problemas que caracteriza al gobierno de Correa, un endeudamiento externo muy rápido, a tasas altas, plazos cortos, también resultó en un servicio a la deuda que consume aproximadamente también 1/3 del presupuesto del Estado. Entonces, con dos variables, el pago de sueldos y salarios y el servicio a la deuda, ya tenemos consumido las 2/3 del presupuesto nacional. Eso nos llevó a muchos, en lo personal, hace más de 3 años,
a sugerir al gobierno que comience a pensar en la reestructuración de la deuda y en la disminución del tamaño del Estado. Luego, en el Foro de Economía y Finanzas, esa ha sido nuestra constante. En casi 2 docenas de comunicaciones enviadas al presidente, se le han hecho muchas sugerencias que lamentablemente no las ha querido o no las ha sabido escoger. Ahí está el problema. Y en las actuales circunstancias, cuando tenemos un azote tan bárbaro como es el coronavirus, que no solo nos afecta a nosotros, que le afecta al mundo entero, Ecuador entra a jugar en una cancha prácticamente desnudo, no tiene reservas, no tiene plan, no tiene políticas y al haber subido el riesgo país a más de 5.000 puntos, tampoco ya tiene acceso a los mercados financieros internacionales. Internacionales. Cuando el gobierno o el presidente de la República sigue refiriéndose, ayer volvió a decirlo, que el gran problema fue que la mesa no le quedó servida. Pero la pregunta que yo le haría si lo estuviera entrevistando es, pero en 3 años, ¿usted qué ha hecho para corregir efectivamente ese tema que lo mencionan a cada rato, que la mesa no estaba servida? Por supuesto que no estaba servida. Pero este gobierno no tuvo la capacidad, ni sus integrantes, ni su equipo económico, de buscar la manera de salir de esa ruta dañina en que Correa había ubicado al Ecuador. No es verdad entonces que el coronavirus es la causa de nuestros problemas. Esto simplemente lo agrava. Pero si no hubiera coronavirus, Andrés, en estos momentos estaríamos también pasando por una situación supremamente difícil. El coronavirus vino a ser como la cereza en el pastel, si cabe la metáfora, un desastre completo, porque el Ecuador lo cogió sin reservas. Y solamente para terminar esta parte de la pregunta tuya y no alargarme mucho en las respuestas, cuando en el 2002 yo estaba en el Ministerio, 2001-2002 estaba en el Ministerio de Finanzas, pusimos en práctica la ley de responsabilidad fiscal que incluía fondos de contingencia, perfectibles por cierto, pero había la idea de que Ecuador no podía gastarse toda la plata del petróleo. Llegó Correa, los eliminó de un solo tajo y eliminó también de paso la ley de responsabilidad fiscal que ponía límites al crecimiento del gasto público. Todo eso estuvo plasmado en una ley que fue aprobada por el Congreso entonces en junio del 2002. ¿Y por qué es importante hacer referencia a esto? Porque nuestros países vecinos, Colombia, Perú, Chile, hasta Bolivia, sí tienen pues fondos de contingencia para poder enfrentar este problema. Perú seguramente ha comenzado su atención al coronavirus con no menos de unos 50.000 millones de dólares en reservas. Colombia tal vez con una cifra parecida, hasta Bolivia tal vez con la mitad de esa cifra. Y vale la pena, por ejemplo, citar lo que ha ocurrido con Noruega, que comenzó a ser país petrolero casi el mismo momento que Ecuador comenzó a ser país petrolero en 1972, pero decidió no gastarse $1 del petróleo y lo comenzó a guardar en un fondo que debe estar por encima del $1 trillón, o sea, $1 millón de dólares. Y ahora, por primera vez Noruega, ante la crisis, ante la pandemia, ha decidido tomar 37.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia. Eso equivale pues a un 3% del fondo soberano. Así es como deben manejarse los temas. Así es como Ecuador no los ha manejado yo diría por incapacidad. Si tú quisieras resumir un poco la forma de gobernar tanto del anterior gobierno como del actual, habría que decir que está inmerso en una ecuación de ineptitud más corrupción. De acuerdo, excelente respuesta. Sí, justamente en este preámbulo de mencionar las reservas de otros países, cómo están afrontando la pandemia,
Y este tema de corrupción, ahí viene otra pregunta, ¿no? Pero antes de pasar ese bloque, pues quisiera compartir la pantalla en este momento para corroborar lo que gentilmente has explicado pues a la audiencia, ¿no? Bueno, entre otros temas, reservas como porcentaje de deuda externa, un promedio entre 2007 a 2016, ¿no? El promedio en América Latina y el Caribe, como porcentaje de deuda externa, tenemos pues estas reservas en casi el 50%, ¿no? Entre América Latina y el Caribe. Vemos pues Perú, es casi una relación 1 a 1, las reservas frente a deuda externa, ¿no? En el caso de Ecuador es paupérrimo la cifra, y bueno, Colombia llega casi al 50%, Brasil casi al 80%, Bolivia es 1.5 veces, ¿no? Las reservas frente al porcentaje de deuda externa. Eso como una variable inicial. La segunda variable, pues, es importante ver eh, cuál ha sido el comportamiento del presupuesto general del Estado, las variaciones, frente a las variaciones de inflación y de PIB, como tasas, ¿no? Claro, ahí vemos la gran distorsión. El primer gráfico, que se dispara entre 2007, 2008, 2009, el presupuesto general del Estado, las tasas de variación no guardan similitud con la tasa de inflación y la tasa de variación del PIB. Entonces esto creó distorsiones que pasamos pues de presupuestos modestos a presupuestos entre el 30% del PIB aproximadamente. No hay modelo que aguante esto. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, para ir a la pregunta fundamental, que claro, se está observando mucho, que es el tema de corrupción, ¿no? Igual tengo un resumen de los indicadores, eh, básicamente de la corrupción, riesgo país, índice de competitividad global, entre otros, ¿no? Quiero, bueno, previamente, ¿no? La deuda como porcentaje del PIB ya ha transparentado un poco la situación. En Ecuador llega a ser algo más del 60%. Vemos que los colores, mientras más rojo intenso sean, es mayor la relación. Obviamente países como Estados Unidos, Japón, pues tienen una relación deuda-PIB muy importante, superior al 100%, ¿no? 1.5 veces, por ejemplo, Estados Unidos. En Ecuador es 65%, pero obviamente son condiciones muy diferentes, ¿no? Ahora, la pregunta, para no alargarme más, con respecto a la corrupción, hemos visto que Ecuador, voy a dejar de compartir la pantalla, con respecto a la corrupción, vemos según Transparencia Internacional que Ecuador se encuentra rankeado entre los países con mayor percepción de corrupción en Latinoamérica. Estamos en el último cuartil, entre los países más corruptos, ¿no? Esa es la percepción del mundo con Ecuador. Y vemos, pues, escándalos de tráfico de influencias, tráfico de puestos en el servicio exterior, etcétera, ¿no? Temas de sobreprecios en insumos médicos, en esto de la pandemia, pero realmente es algo que no nos debe ni siquiera sorprender, porque ya desde el correísmo hemos estado acostumbrados a una corrupción tan acentuada que se calcula casi en 60.000 millones de dólares las pérdidas por corrupción, es decir, es otra deuda pública para Ecuador. Eh, Esto en el informe del Ejecutivo, pues se lo mencionó de manera muy superficial, pero obviamente está enquistado desde los más altos puestos en el poder, desde el mismo Ejecutivo, ¿no? Quien desempeña las funciones. Y vemos que según decreto ejecutivo 1066, la semana anterior, si no me equivoco fue el 22 de mayo que se lo emitió, que delega ciertas responsabilidades a los secretarios, el Ejecutivo, inclusive la misma representación legal de la Presidencia de la República. He escuchado a constitucionalistas hablar de este tema, que sí lo puede hacer, que puede organizarse como desee el Ejecutivo, que tiene amplias facultades, pero particularmente la pregunta es, esta negligencia del Ejecutivo, ¿tú cómo le catalogas dentro de las pérdidas que tiene el Estado? En general, los errores por acción u omisión, sea del Ejecutivo o de su entorno, ministro de Economía y Finanzas,
secretarios de Estado, etcétera. ¿Cómo lo cuantificas en base a cifras que hemos visto de manera extraoficial? Pero, ¿cuál es el impacto en lo económico y en lo social? Bueno, en realidad no ha habido, no existe y no creo que habrá durante el año que le falta a este gobierno ninguna decisión firme de luchar contra la corrupción, porque la corrupción está en el entorno. Hemos visto lo que ha pasado en el IES, lo que sigue pasando en el IES. Hace pocos días vimos una nota de prensa que decía que la Fiscalía se prestaba a hacer investigaciones de 147 casos, me parece, de corrupción que se habían dado durante la pandemia. Entonces tenemos una corrupción generalizada. Ayer mismo, cuando el presidente habló de los 4 ejes para lo que resta de su gobierno, dijo que los ejes eran salud, alimentación, empleo y la dolarización. Y dijo que iba a atesorar la dolarización. No sé realmente qué significa eso, porque la dolarización no necesita que la atesoren o que la defiendan. Lo que hay que hacer es llevar adelante una política económica racional que no se la ha llevado. El presidente de la República, durante su campaña presidencial, prometió, después de que el candidato Guillermo Lasso había hecho lo mismo, poner en vigencia una comisión internacional contra la corrupción, como había funcionado en Guatemala, como está funcionando actualmente en El Salvador. O sea, queremos en el Ecuador una comisión internacional independiente del Ejecutivo. Por eso no tenía sentido tener una Secretaría Anticorrupción adscrita a la presidencia. Por eso no cabe poner en práctica esta idea, que seguramente viene de su entorno, de crear una comisión anticorrupción con personalidades, entre comillas, colocadas a dedo. O sea, que el gobierno decide que tal o cual personalidad extranjera va a ser parte de una comisión adscrita ¿a quién? A la presidencia de la República, con estatuto aprobado por la presidencia de la República. Y ya esto se trató de hacer hace un año más o menos y no ha funcionado, y ahora se lo vuelve a mencionar. Eso es una tomadura de pelo para el pueblo ecuatoriano, porque ¿qué requiere el señor presidente Moreno para poner en vigencia una comisión internacional anticorrupción? Enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas en ese sentido. Ahí demostraría realmente su deseo de el combate a la corrupción, pero tomemos en cuenta, Andrés, que ya llevamos 3 años de gobierno. Así es. No es que este gobierno se está inaugurando, que está terminando. Y al terminar nos está diciendo que ahora sí va a hacer algo que prometió hacerlo durante la campaña y que durante todo este tiempo ha toreado el tema. Yo escuché a más de un funcionario toreando el tema de la Comisión Anticorrupción, diciendo que en Guatemala habían habido problemas. Problemas siempre va a haber, pero veamos en cambio este joven presidente salvadoreño que en campaña prometió poner una comisión anticorrupción y al momento que llegó a la presidencia cumplió su promesa. O sea, de eso es lo que hay que hablar ahora en el país, Andrés, porque estamos a puertas de una elección que será en febrero Así es. próximo. Y yo creo que hay que exigirle a los candidatos a la presidencia que se comprometan en el tema anticorrupción. Debe ser una política de Estado. Ayer el presidente no la puso entre los 4 ejes. Sus 4 ejes eran otra cosa. Y dentro de esos 4 ejes habló del empleo, que recordemos que él también prometió en campaña, cuando el caso dijo que crearía 1 millón de empleos en su gobierno, él dijo que él crearía, Lenín Moreno, 250,000 por año, es exactamente lo mismo. Pero lejos de haber cumplido con esa promesa, sabemos que lo que se ha dado antes de la pandemia, siempre hay que subrayar que es antes de la pandemia, Así ya es. teníamos una destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo en el Ecuador. Cuando se sepan las estadísticas finales, veremos exactamente lo que ha pasado. Por supuesto que la pandemia del coronavirus está causando estragos porque las empresas están cerradas. Si una empresa está cerrada, ¿qué necesidad tiene de tener empleados? Es como en Estados Unidos, que seguramente hay pues un 25%
de desempleo en la actualidad, tal vez un poco más, y como nunca se está utilizando el Unemployment Compensation, el seguro de desempleo, para poder subsistir por parte de los ciudadanos americanos que además han recibido un cheque de $1,200 por persona como una forma de Mitigar. mantener de alguna manera el poder adquisitivo de la gente para que puedan consumir, para que puedan demandar bienes y productos y para que la economía, que está obviamente en un franco proceso de deterioro, de alguna manera tenga oxígeno. Eso es lo que aquí no se entiende y no se ha hecho. Pero en resumen, en cuanto a esta pregunta que tú haces, Ecuador tiene que poner el combate a la corrupción como una política de Estado. Ya lo decía Julio César Trujillo hace un año. Y esa política o ese afán de luchar contra la corrupción no solo debe ser del gobierno, sino de todos y cada uno de los... Sí, Nosotros en el foro lo hemos dicho, ponga en vigencia la comisión internacional que usted prometió, y desde el Estado llano muchos ciudadanos, articulistas, asambleístas también lo han planteado, pero el presidente no ha querido hacerlo. sí, de acuerdo. Hay un excelente resumen el que tú planteas respecto a este tema de corrupción que no fue abordado de manera frontal entre los ejes prioritarios por parte del Ejecutivo para lo que resta del año de gobierno, ¿no? Y obviamente esto incide en los indicadores pues tan paupérrimos del país en varios temas, ¿no? Desde el mismo eh, tema de ausencia de crecimiento económico, desde antes del COVID ya Ecuador tenía muchos problemas en sí y lo que ha venido a hacer esta pandemia pues es acentuar nada más. Me permito justamente compartir para hacer un contraste y pedir tu opinión respecto a las estadísticas del COVID, ¿no? Cómo el país ha tenido este manejo de la pandemia, ¿sí? Un poco las cifras que he obtenido de manera personal en base a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y los reportes también locales respecto a muertes, contagios, etcétera. Vemos que Ecuador, bueno, están algunos países del mundo, están China, Italia, España, El Salvador, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Chile y México, ¿no? La fecha de actualización es justamente hoy, estaba revisando estas cifras y en resumen, ¿no? La tasa de contagios en Ecuador llega a ser del 0.21% del total de la población. En Colombia llega a ser 0.04%, en Perú y Chile 0.3% aproximadamente. Pero aquí quiero discernir algo. Perú y Chile aplican muchos más test de detección temprana. Entonces, por eso tal vez se dispara el indicador y es superior al de Ecuador, ¿no? Es decir, se detectan esos casos de COVID. Pero lo que sí me llama la atención es la tasa de mortalidad, que en base a lo reportado entre casos de muertes confirmadas y posibles muertes relacionadas a COVID, llega a ser del 14%. Y hasta el 18%, bueno, teniendo en cuenta entre muertes y posibles muertes. En Ecuador es del 18%, ¿sí? En el gráfico que vemos a continuación están las tasas de mortalidad, ¿no? En el mundo es del 6%, en Italia ha sido el 14%, en España casi el 10%, en Ecuador llega hasta el 18% si es que se transparentaran esas cifras, ¿no? Insisto, 14% es lo que se reporta actualmente entre muertes confirmadas y posibles muertes relacionadas a COVID. Pero hay ciertas muertes que causan sospecha entre las diferencias en las estadísticas del registro civil, las defunciones, las desviaciones que no son realmente atribuibles a ningún otro factor externo que no sea el COVID. Entonces, viendo estas tasas de mortalidad, obviamente, estadísticamente, estamos en desventaja en comparación con nuestros vecinos. Perú tiene una tasa de mortalidad de casi el 3%, Colombia del 3.4%.
Esto traducido a la parte social, a la parte económica, ¿qué opinión te merece? Porque obviamente hay un lavado de manos, como se dice, por parte de las autoridades, pero las cifras finalmente son frías y aquí se demuestra pues eh, una falta de capacidad de maniobra del gobierno. Entonces, eh, si bien es cierto, ya teníamos un deterioro de indicadores antes del COVID, pero el manejo en sí de la pandemia, desde el punto de vista económico y social, ¿cómo lo diagnosticas? Bueno, la situación del sistema de salud en el Ecuador se ha venido deteriorando por algún tiempo. En buena parte, el sistema de salud fue desmantelado en el gobierno de Correa por razones políticas, por razones ideológicas. De repente, Correa tomaba decisiones simplemente porque le parecía que ciertos sectores estaban siendo opositores a su gobierno, porque hacían algún reclamo, porque querían mantener alguna conquista o por una combinación de varios factores. Este gobierno que dice que recibió la mesa no servida, también la recibió no servida en materia de la institucionalidad de salud. Entonces, nos llega el COVID sin tener realmente un equipo adecuado para enfrentarlo y adicionalmente sin tener los recursos para poder mejorar la situación. Recordemos que en medio de la pandemia, Andrés, renunció la ministra de Salud, la Así señora es, Andra Muñoz. Renunció porque dijo que no que le no, daban los recursos, exactamente, que no tenía exactamente, recursos. Y, y justo la época que el ministro de Finanzas, el señor Martínez, decidió pagar 325 millones de dólares por los bonos 2020, violando pues un concepto, más que un concepto, un axioma, diría yo, político-social, y es que siempre la gente está primero que la deuda. Por supuesto, no estábamos preparados para el embate del coronavirus, ningún país lo ha estado, pero ocurre que en el Perú, en Colombia, las instituciones están establecidas en todo nivel. Me tocó estar, y digo de paso, como vedor en una elección presidencial en el Perú y pude ver el respeto que la interesante. gente tenía a las decisiones del OMPE, que es el ente electoral peruano. Hay mucha más institucionalidad. En el caso nuestro, esa se vino destruyendo desde la época de Correa y este gobierno no hizo nada para mejorarla. Y luego llega este problema y nos coge, como ya dijimos, pues sin recursos, que sí los ha tenido Perú, donde el COVID ha atacado fuerte, pero han tenido los recursos para poder enfrentarlo, igual Felizmente, que Colombia, así es, igual que otros países de América Latina y del Caribe. El Salvador, por ejemplo, se ha manejado mucho mejor, largo, mucho mejor que así nosotros. es, Entonces, ¿eso qué ha causado? Ha causado, pues, obviamente, un impacto terrible en lo social y ciertamente en lo económico, porque ahora estamos tratando de ver cómo salimos de este problema, que para países desarrollados y con una fuerte institucionalidad es difícil. Estados Unidos, por ejemplo, se debate en cómo debe salir, hay discrepancias entre los diferentes estados. Acá realmente es un caos. Es un caos porque no tenemos un gobierno que inspire confianza. Esta mañana veía los datos de Polibio Córdoba en Cedatos y decía que quienes creen en la palabra presidencial escasamente son el 14% de los ecuatorianos. Entonces estamos hablando que más del 85% no creen en la palabra presidencial. No hay liderazgo. Y si tú añades este tema que lo comentaste, de que el presidente delega funciones aparentemente de su exclusiva incumbencia, la duda continúa. Yo recuerdo haber conversado con un exsecretario de la presidencia que me decía que cuando fue nombrado, el presidente le dijo que quería nombrar los gerentes del gobierno para que se encargue de todos los asuntos y que le podía dar unos minutos al día en caso de que tuviera dudas. O sea que esto realmente demuestra
que ese es el criterio del presidente, que él realmente no quiere manejar, no puede manejar, puede ser su discapacidad física o lo que fuere. El tema es que todo esto abona a que en el Ecuador no tenemos un liderazgo para poder enfrentar los problemas que significan no solo la crisis económica, sino también el coronavirus. Y si a esto le añades que el presidente ha admitido públicamente que él no entiende de temas económicos, lo cual pues es una verdad del porte de una catedral, que no entiende de esta materia, entonces de sobre que lo llevan por caminos equivocados, como por ejemplo en estos momentos no poder decirle al presidente, vea presidente, ningún país en el mundo está subiendo impuestos, los están bajando. Colombia acaba de decretar un feriado de varios días de cero IVA. Alemania lo hizo hace pocos días bajando el IVA del 19 al 7%, y todos los demás países lo que están dando es facilidades a las empresas para reestructurar sus deudas, para recibir créditos frescos. En Estados Unidos el Small Business Administration está prácticamente agotando todos sus recursos porque los está prestando a las empresas para que no cierren. Acá estamos haciendo todo lo contrario y me preocupa lo de ayer, del discurso presidencial, donde se dijo que ya se está pensando nuevamente en contribuciones, o sea, impuestos para aquellos que ganen más. Aquí el tema no es quién gane más o quién gane menos, el tema es que no hay liquidez. Y si estamos hablando, por ejemplo, de impuesto al patrimonio, cualquier persona puede tener una casa, no significa que tenga liquidez. No puede pagar el impuesto con una pared de la casa, con parte de ese activo. Entonces, el presidente está mal asesorado y yo creo que adicionalmente tenemos un equipo económico del Fondo Monetario Internacional, por falta de experiencia, por falta de conocimientos del equipo económico. El equipo que viene del Fondo Monetario se señorea en Quito, la señora Finanzas, porque es de allí donde vienen las decisiones y las exigencias para que Ecuador ponga impuestos, cuando en estos momentos no cabe pensar en ello. Y termino esta parte de tu entrevista solamente con lo siguiente. El grave, gravísimo error de este gobierno y del gobierno anterior, pero particularmente de este gobierno, que es el que ha venido a enfrentar los problemas económicos producto del descalabro anterior, el problema es que ha querido poner al equilibrio fiscal como un objetivo de política económica, cuando eso es solamente un medio para conseguir un fin. ¿Cuál es el fin? El objetivo, crecimiento económico que produce empleo. Una economía en crecimiento, una economía con empleo, es una economía que resuelve sus problemas fiscales porque todo el mundo está comprando y está vendiendo, hay tributos y se está recaudando más si la economía está completamente paralizada, como es el caso del Ecuador. Sí, excelentes apreciaciones. Justamente quería hacer una pregunta al respecto de las políticas económicas que, claro, han ido en sentido contrario de lo que el mundo va, que es las políticas económicas, pues, expansivas de la economía, que deben ser contracíclicas, que han reducido tasas de interés en el mundo. Y en Ecuador hay una grave resistencia a un poco ajustar los cinturones al sistema financiero. El artículo 11 de esta ley humanitaria, pues un poco va en el sentido de revisar las tasas de interés, pero obviamente viendo el contexto del manejo, el gobierno, el cogobierno que existe, que no hay como tapar el sol con un dedo, de ciertos actores que se oponen de manera rotunda a este tema, pues de reducción de tasas de interés y por el contrario también en lugar de brindar flexibilidad para estimular el consumo, la producción, el empleo, pues de manera nada acertada anuncian de manera reiterativa esto de las contribuciones. Y bueno, justamente para cerrar el bloque de la entrevista va la pregunta en ese sentido, ¿no? Voy a compartir la pantalla para chequear simplemente unos pocos indicadores y que obviamente tú gentilmente me des
la respectiva retroalimentación. Aquí está un resumen de algunos indicadores: índice de libertad económica, índice de competitividad global, riesgo país. Bueno, economía reprimida es el diagnóstico de la economía ecuatoriana, según The Heritage Foundation. En el índice de competitividad global hecho por el Foro Económico Mundial, es un país no competitivo, estamos en el puesto casi 100, en un ranking entre casi 140 países. Riesgo país, bueno, el dato actualizado, el promedio ha sido casi 800 puntos ENVI en los últimos años, pero actualmente estamos por los 4.000 puntos, 5.000 casi hemos llegado en los últimos meses. Y bueno, esto haciendo un contraste pues con los principales factores problemáticos para hacer negocios en el Ecuador, que son altas tasas impositivas, alta corrupción, ¿sí? La poca seguridad jurídica. Entonces, este anuncio del Ejecutivo que insiste en este tema recaudatorio, porque no son contribuciones, digamos las cosas por su nombre, o sea, realmente es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Como tú bien lo dices, ¿no? Tener patrimonio no significa necesariamente tener liquidez inmediata en ese momento, ¿no? En vista de estos indicadores y la falta de seriedad del Ejecutivo, que genera obviamente poca seguridad jurídica y que desalienta la inversión, ¿qué puedes recomendar? ¿Cuáles serían tus puntos fundamentales que el próximo presidente debe aplicar? Bueno, hay varias cosas, Andrés. En base a los índices que tú acabas de comentar, debería ser motivo de gran preocupación para este gobierno, que por ejemplo en el índice que al inicio de este gobierno ubicaba al Ecuador en el puesto 160 entre 180 países, el año siguiente lo ubicó en el 165, o sea, perdió 5 puntos, y en la última medición del índice, ya estamos en el puesto 170 de 180 países, o sea, vamos a la inversa de donde uno quisiera ir. Claro, en vez de tener libertad económica, tenemos represión económica, producto de todos los temas que tú mencionas, sobrecarga tributaria, corrupción, falta de independencia de los poderes del Estado, etcétera. Lo único que lo salva al Ecuador de no ir más abajo es la estabilidad macroeconómica que brinda la La dolarización. dolarización, Si justamente. tuviéramos hiperinflación, estaríamos seguramente ya casi empatando a Venezuela, que está, como tú sabes muy bien, en el penúltimo puesto. El último es Corea del Norte. Así es. Pero ahí están una serie de países de economías fallidas, como Eritrea, como Zimbabue. Ahí está Ecuador. Entonces, eso debería ser motivo de preocupación para un gobierno, para que vea el resultado de sus medidas. Porque no es cuestión de lo que cayó la economía de finanzas. Esta es una entidad internacional, la Fundación Heritage, que mide objetivamente a todos los países y nos está midiendo definitivamente mal porque no hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Yo creo que habría que sugerirle a todos los candidatos a la presidencia de la República que opinen sobre hablemos del índice de libertad económica, pueden también opinar del índice de competitividad del Foro Mundial Foro Económico Mundial, que como tú obviamente conoces del tema, sabes que los parámetros para medir el uno y otro tienen algunas coincidencias. Así es. Y por eso es que los resultados son parecidos. Ecuador es un país cada vez menos competitivo, pero no por la dolarización, sino a pesar de ello, porque lamentablemente tenemos una sobrecarga de impuestos producto de 30 y pico de reformas tributarias, el tema de la corrupción, la falta de independencia de los poderes, la falta de inversión extranjera, porque tenemos impuestos como el impuesto a la salida de capitales y un montón de etcétera. Yo creo que habría que pedirle a los candidatos a la presidencia, uno, que suscriban un compromiso de que van a poner en vigencia una comisión anticorrupción cuando lleguen al poder, de verdad. Y dos, que en lugar de poner su fotografía en las dependencias públicas, ordenen que todas las dependencias públicas tengan el índice de libertad económica y el índice de competitividad para que vean
cómo el Ecuador está ubicado y qué hacer para ir escalando posiciones, como nos gusta a los que somos un poco amantes del deporte o del fútbol, nos gusta ver los calendarios de juegos y los índices de posiciones y ver cómo nuestro equipo va subiendo. Eso tal vez produzca un estímulo, un incentivo para que la gente se preocupe de las cosas que hay que preocuparse. Cómo mejorar nuestra posición en estos índices como condición sine qua non para poder resolver los gravísimos problemas que enfrenta nuestro país. Medidas específicas, pudiéramos tratarlas, las hemos tratado al interior del foro, tú las conoces perfectamente bien, pero si hay que resumir en una frase sería que en esta crisis lo que tenemos que hacer es buscar la manera de poner plata en el bolsillo de la gente a través de retención de liquidez, no pagando, suspendiendo el pago de la deuda externa y sentándonos con los acreedores para negociar, dejando de enviar el petróleo, pidiendo una condonación con China por los problemas que nos ha causado. Eso desde el punto de vista de retención de liquidez, que es liquidez propia que no se iría, y otra generación de liquidez a través de tomarle la palabra al sistema financiero ecuatoriano. A través de su presidente, el señor Prado, dijo que habían 12.000 millones de dólares disponibles para prestar a los sectores productivos. Bueno, sería cuestión de ver cuánto es lo que realmente pudieran prestar y de qué manera el gobierno podría acelerar esos desembolsos mediante la entrega de garantías adecuadas para que la banca se sienta cómoda en la extensión de estos créditos. Y en lo internacional, utilizar la diplomacia directa con Estados Unidos para que los 7.000 millones de dólares que están en el pipeline de los organismos financieros internacionales comience a desembolsarse. Y por último, esto sería ya un cabildeo de mayor escala, que no lo veo pues al presidente del Ecuador haciéndolo, porque no temas, pero creo que es el momento, Andrés, de que Ecuador y un grupo de países latinoamericanos lideren una iniciativa para un nuevo plan Marshall para el mundo y particularmente para América Latina, Latina. como de manera espontánea lo hizo el Fondo Monetario luego de la crisis del 2008, recién, hace 12 años, que entregó a través de una nueva emisión de derechos especiales de giro plata por todo el mundo. Al Ecuador le tocaron, creo, 300 millones de dólares. Ahora tendría que ser una emisión de derechos especiales de giro mucho más grande para poder inyectar esto a la liquidez del mundo que definitivamente la necesita. A grandes males, grandes remedios. Cuando el mundo enfrentó la Gran Depresión, vino pues el New Deal, el nuevo acuerdo de Franklin Delano Roosevelt, que fue básicamente poner a la gente a trabajar a través de dinero que salía de las arcas federales. Cuando se dio la posguerra y Europa quedó devastada completamente, Truman, sucesor de Roosevelt, puso en vigencia el Plan Marshall. Cuando nosotros en el 87 tuvimos problemas con la ruptura del oleoducto, 40 y pico de kilómetros por el terremoto, lo que hicimos fue suspender el pago de la deuda y luego arreglamos con los acreedores. Y en el 84-85, luego de la guerra de Paquilla, de la muerte del presidente Roldós y del fenómeno del Niño, recordemos, tal vez tú estabas muy joven en esa época, en Ecuador llovió un año entero y se destruyeron prácticamente plantaciones bananeras, camaroneras, cacauteras. Ecuador estaba en problemas. ¿Qué hizo el gobierno del ingeniero Febres Cordero? Yo era gerente de Banco Central. Extendió los plazos de la sucretización para que la gente tenga alivio y pueda recuperarse y comenzar a restablecer sus negocios y poder pagar las deudas ya con tiempo. O sea, siempre hay que hacer algo y no simplemente repetir lo mismo, porque como decía, si tú sigues resultados diferentes. Sí, excelente reflexión final. Y claro, en resumen, pues las finanzas públicas, conseguir una reingeniería integral de la deuda pública. Ecuador necesita pues más plazo, gracia para poder aliviar sus finanzas públicas, su liquidez, ¿no? Aparte, pues también hacer una optimización interna
de manera inteligente sin contraer el empleo ni la producción aquí en Ecuador. Ese es el gran dilema. O sea, se ha confundido lo que son instrumentos con lo que son fines. Completamente de acuerdo en el sentido de la política económica, si es que así se la puede llamar, de este gobierno, de simplemente pues lo que ha generado es un tema contractivo de la economía a pretexto de una estabilidad fiscal, ha ido pues en contra de cualquier principio de crecimiento económico. Y bueno, el tema de corrupción, que igual se necesita esa decisión del Ejecutivo desde el día que se está sentado en funciones, pues obviamente generar un compromiso para poder realmente tener una gestión preventiva de la corrupción, entre muchos otros temas. Igual el sistema financiero obviamente puede canalizar recursos, se puede buscar mecanismos, la banca de segundo piso, mecanismos de fondo de garantía, fortalecer este sistema de fondo de garantía que todavía está en pañales en Ecuador, entre muchos otros temas. También decisiones que no se les han tomado actualmente, el encaje bancario, pues que se lo podría revisar, el coeficiente de liquidez doméstica igual, para buscar un compromiso de los partícipes en la economía, subirlo, que actualmente está en el 60%, este coeficiente de liquidez doméstica, tal vez a un 75%, para garantizar que 3 de cada 4 dólares están circulando en la economía ecuatoriana. Es decir, hay medidas que se pueden tomar. Y bueno, yo simplemente lo que hago en este momento es agradecer tu participación. Muchas gracias, es un honor haber contado con tu participación en esta entrevista. Hemos pues tenido la oportunidad de intercambiar ideas, opiniones en el Foro de Economía y Finanzas Públicas del Ecuador, y el objetivo es crear una conciencia a nivel ciudadano para que sea más entendible este campo de la economía y las finanzas, para poder buscar siempre ese pensamiento crítico y constructivo, además, ¿no? Siempre ser propositivos. Y Ecuador, pues, puede tomar muchas acciones. Obviamente, en esta época de pandemia nos ha venido todo junto, pero si es que Ecuador, con liderazgo a nivel político, logra encaminar y tener una visión a largo plazo y construir esto de la mano de la ciudadanía, que se empape de estos temas y que exija rendición de cuentas y que piense de manera diferente, pues podemos conseguir otro país con muchas mejores condiciones de progreso económico y progreso social. Así que, insisto, muchas gracias, estimado Carlos Julio. Será un gusto a futuro también contar contigo en otros temas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Andrés. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.